Con Gustavo Cifuentes, quien es el secretario adjunto de UNTER, en esta conducción. Saludarte, Gustavo. Jesús, acá en Delay Medios para toda la provincia. ¿Cómo andás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Sí, bien, acá hablando un poco con las radios, con distintos medios de la provincia, comentando un poco el resultado del Congreso de ayer y cómo vamos a continuar. Bueno, metámonos en tema entonces. ¿Cómo anduvo el Congreso? ¿Fue buena la convocatoria? Y bueno, un poco querer saber justamente cómo fue. ¿Qué se decidió? ¿Cómo se va a avanzar, de hecho? Sí, nosotros ayer nos dimos un largo debate. Ustedes saben que el Congreso de nuestra organización está representado por 18 seccionales, cada uno con sus respectivos congresales y congresalas. Somos alrededor de 200 personas los que llegamos a discutir y a debatir. Y ayer teníamos la tarea de analizar la situación nacional y provincial, y frente a esta negativa que tiene el gobierno provincial de no ofrecer una propuesta salarial al conjunto de la docencia rionegrina, y además ante la negativa de no en estos días convocarnos a paritaria, teníamos que definir cómo continuar, ¿no? Y bueno, después de un extenso debate y después de haber planteado las distintas realidades de la provincia a través de cada uno de los secretarios y secretarias generales, hemos llegado a definir y a resolver un paro de 48 horas que se aplicará luego del receso, al inicio del receso, si el gobierno provincial mantiene esta postura de no convocarnos a paritaria y de no ofrecer una propuesta salarial superadora que contemple los requerimientos de la gremial, ¿no? Claro. Haciendo un análisis de que estas 2 semanas que nos quedan, no solamente hay que darle importancia al vínculo con las comunidades educativas, sobre cuestiones pedagógicas, sino también construir con las comunidades educativas también un posicionamiento y construir una actividad que permita visibilizar este malestar que estamos atravesando, y sobre todo para que las comunidades y las familias entiendan de que venimos con argumentos sólidos, sosteniendo de que tenemos un salario por debajo de la línea de la pobreza, que hay maestros y maestras que están yendo a trabajar y que tienen un salario por debajo de la línea de la pobreza, que hay maestros y maestras que son trabajadores y trabajadoras que no están pudiendo llegar a fin de mes, y que es necesario que el gobierno haga una revisión y una actualización de este salario urgentemente. Ahora, Gustavo, ¿a qué atribuyen el tema de la negativa por parte del gobierno provincial de poder sentarse y reordenar o definir este tema? Bueno, nosotros, a ver... se apela, porque si no pareciera que están jugando al cansancio. No sé cómo es el tema, la verdad. ¿Cómo será una reunión de paritarias cuando se juntan a definir el tema de los salarios y todo eso? Sí, a ver, nosotros entendemos que hay una postura del gobierno provincial que inclusive se alinea con el gobierno nacional de tratar de ajustar y recortar los gastos del Estado. De hecho, han sucedido varias cosas que demuestran lo que nosotros estamos diciendo, no solamente por el recorte que se dio en materia de salud laboral, que también es un tema que está en discusión, sino también por la cantidad de cargos que se han eliminado en el sistema educativo, por la falta de presupuesto que hay en inversión de infraestructura. O sea, vemos el recorte plasmado en hechos reales, concretos, y que entiendo que esa postura es de la que el gobierno provincial no se quiere correr para dar un aumento real al conjunto de la docencia. Ahora, el otro argumento es la necesidad de ordenar unas cuentas financieras que para el gobierno de la provincia de Río Negro no se quiere desajustar y no quiere ofrecer nada que esté por afuera de lo que la provincia puede recaudar. Pero bueno, nosotros en ese análisis, en ese sí, nosotros nos centramos y nos gusta discutir, no con el otro, que lo repudiamos totalmente con la actitud de recortar y de ajustar, pero sí es verdad que si la provincia está recibiendo menos aporte del gobierno nacional
que si ha bajado la recaudación, nosotros tenemos la conciencia y el conocimiento como para sentarnos a discutir a ver de qué manera podemos mejorar o podemos redistribuir los ingresos de la provincia. Ahora está dando la casualidad que siempre el ajuste o el reordenamiento o el ahorro, como quieran llamarlo, lo terminamos pagando los trabajadores y trabajadoras. Y eso no puede suceder en un momento donde hoy necesitamos que nuestros compañeros y compañeras tengan plata en el bolsillo. Y no vemos una voluntad política de que eso suceda en una mesa de diálogo. Todo lo contrario, fíjense ustedes lo que pasó ayer en el medio de la discusión, cuando estábamos discutiendo a ver cómo continuamos este plan de lucha, declaraciones de muchos funcionarios y funcionarias diciendo que a los docentes no se le va a pagar el bono, no se le va a pagar lo que se le ofreció al resto de los estatales porque nosotros lo rechazamos. La verdad que esa es una actitud no solamente discriminatoria, sino que una actitud provocativa. En el medio de una discusión que nos estamos dando, cae esa definición que toma el gobierno de la provincia de Río Negro. Bueno, nosotros venimos notando de que ya hace un montón de tiempo el gobierno viene teniendo este tipo de actitudes que no hacen más que tirar más leña al fuego. Bueno, nosotros entendemos que este plazo de 2 semanas que vamos a tener le va a servir al gobierno para parar la pelota y construir, si no la tiene, esa voluntad política de diálogo, esa voluntad política de concretar un ofrecimiento real y que mínimamente contemple que ningún docente en la provincia de Río Negro quede por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno? El receso invernal comienza el 7 de julio. Bien. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Antes de esa fecha tener una respuesta? Pero mire, nosotros tenemos 2 semanas hasta que comienza el receso y después tenemos 15 días que contempla el receso. O sea, tenemos casi un mes como para que el gobierno pueda construir esa voluntad política y construir esa propuesta salarial que se nos tiene que dar a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si esto no llega a suceder en todo este plazo, nosotros ya le estamos diciendo al gobierno que así no comenzamos la segunda parte del año. Por eso establecimos un paro de 48 horas para los 2 primeros días luego del receso, si el gobierno sigue manteniendo esta actitud de no sentarse a negociar y a discutir la cuestión salarial y de salud laboral, que esto también es importante que se sepa, que nosotros no estamos peleando solamente por la cuestión salarial, que es importantísima en este contexto. Hoy hay docentes que no están pudiendo llegar a fin de mes, hay docentes que pagan 500.000, 600.000 pesos de alquiler con un solo cargo, y un solo cargo hoy se está pagando 1.030.000, 1.040.000. Entonces, esas cosas son importantes, pero también es importante que discutamos que muchos docentes están yendo a trabajar enfermos porque las auditorías médicas les rechazan la licencia, que muchos docentes están sufriendo recortes o descuentos, mejor dicho, de sus salarios porque la auditoría no les reconoce la licencia, y además que muchas instituciones están sufriendo situaciones de violencia, y no hace falta que profundicemos mucho porque miramos todos los días los medios, los diarios, las radios, y escuchamos cómo se suceden y se incrementan los hechos de violencia dentro de las escuelas. Quienes son los que están poniendo el cuerpo son los compañeros y las compañeras. Entonces es necesario abordar estos temas y que el Ministerio de Educación con el gobierno de la provincia tiene que dar respuesta. Ahora, cuando se dice que, al menos los funcionarios repiten esto, de que tienen el mejor sueldo, o sea, el segundo mejor sueldo del país, ¿es así? Bueno, ese es un condimento más a la provocación que venimos sufriendo en el conjunto de la docencia. Porque si yo te digo que si comparo este salario de 1.040.000 o 1.030.000 que te estoy mencionando, con un sueldo de 400 o 300.000 pesos, que es el sueldo más bajo que tiene un docente en la Argentina, la verdad que es triste poder comparar eso con un compañero o una compañera que está cobrando una miseria. Entonces, cuando ellos hablan de que nosotros tenemos, cuando el gobierno o los funcionarios hablan de que nosotros tenemos el segundo sueldo mejor del país, lo están comparando con ese sueldo de la provincia más empobrecida de la Argentina y que en estos momentos está peleando para que no solamente tenga un ámbito paritario, sino también para que tenga una recomposición salarial. Entonces, y está peleando fuertemente para que se restituya el FONIT, para que fuertemente se invierta y se incremente el presupuesto en educación. O sea, estamos en la misma sintonía y la comparación es triste.
Ahora, sacame una duda, Pero, ¿cuál es la provincia que paga eso? y tenemos provincias del norte, como por ejemplo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que están por muy debajo de esos porcentajes. Hay provincias que hoy, obviamente, que también el nivel y la calidad de vida es diferente, porque también nosotros decimos que cuando nosotros discutimos un salario en la provincia de Río Negro, lo tenemos que discutir en función de la calidad de vida de la Patagonia. Por eso también a veces hemos tratado de incidir para que los valores que se tomen en cuenta de acuerdo al IPC de la Patagonia, que hace un prorrateo del nivel de vida de las provincias de la Patagonia. Todos sabemos lo que significa vivir en Bariloche, lo que significa vivir en Catriel, lo que está significando ahora vivir en Sierra Grande, donde ahora con todo este movimiento de empresas que están llegando y que está habiendo un clima de ambiente petrolero, los alquileres a los compañeros se les está yendo casi el doble o el triple. Claro. Entonces esas cuestiones nosotros las tenemos que tener en cuenta. No podemos tener un docente que tenga que todos los meses salir a hacer un trabajo extra y que no tenga que ver con la docencia, o que tenga que vivir pidiendo préstamos a las financieras o al sindicato mismo para poder llegar a fin de mes. Bueno, esa es la realidad que hay que tenemos sobre la mesa y la que necesitamos revertir. Ahora, Gustavo, te llevo al tema que hablaste de salud y el tema de los certificados y todo esto que fue las auditorías, fue tema de debate. Al final pudieron conocerla, quién es la consultora, quién hace todo esto y cómo se pasa limpio de alguna manera todo esto, que al final, bueno, no hace mucho hablábamos con Karina Castañeda, la titular de Interlocal, por el tema de una muerte de una compañera de ustedes de acá de Beltrán. Bueno, ¿cómo? Sí, nosotros seguimos, en ese sentido, nosotros seguimos exigiendo la derogación de estas dos resoluciones, la 5133 y la 5134, que han venido a implementar esta auditoría médica en la provincia de Río Negro. Y los fundamentos tienen que ver con que en vez de traer solución a algo que supuestamente ellos creían que era un problema, trajo mucho más inconveniente y trajo caos hacia el interior de las instituciones. No solamente por esto terriblemente que terminó con el desenlace más fatal, que es con la muerte de una compañera, porque esa compañera tuvo que transitar y padecer este sistema, sino también porque muchos compañeros y compañeras en la actualidad están yendo a trabajar enfermos y enfermos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando van a presentar la licencia, no solo que a veces no le reconocen la totalidad de los días que el médico de cabecera le dan a ese trabajador o a esa trabajadora, sino que a veces no solamente le recortan los días, sino que a veces le descuentan los días que ese docente no va a trabajar porque obviamente no puede ir porque está enfermo. Y nosotros en la pandemia hicimos un trabajo muy importante como docentes y como trabajadores y trabajadoras de la educación en materia de prevención. Creo que hemos colaborado en ese sentido y hemos aportado a lo que en su momento la salud pública necesitaba, que era la prevención. Ahora, este gobierno con las auditorías está tirando por tierra todo ese trabajo que se hizo, no solamente con los docentes, sino con las comunidades educativas. Hoy tenemos docentes que están siendo engripados a trabajar, enferman a nuestros estudiantes, enferman a nuestras familias. Entonces, esas situaciones que el gobierno a veces se jacta de decir que se ahorra o que se ha ahorrado en materia de salud porque se han recortado la licencia, en realidad atrás de eso hay un compañero o una compañera que está yendo a trabajar enfermo. Es una deshumanización del trabajo y de la calidad de vida de una persona, que es un trabajador y una trabajadora de la educación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir pidiendo la derogación de estas resoluciones, pero en el mientras tanto es importante avanzar en mesas de trabajo que nos permitan llevarle tranquilidad a los compañeros y a las compañeras. Nosotros hemos logrado revertir un montón de injusticia. Todavía no alcanza, por eso seguimos sosteniendo que la derogación de esas resoluciones y el respeto irrestricto por la resolución 233 del 98, que es el régimen de licencia, nosotros esa bandera no la vamos a bajar ni la vamos a claudicar nunca. ¿Han podido charlar con la ministra de Educación? En estos días no hemos tenido comunicación con ningún funcionario de educación, por eso también es un dato alarmante, porque nosotros siempre apostamos al diálogo, siempre apostamos a sentarnos a discutir, a buscar alguna alternativa, a tirar sobre la mesa y buscar
cuál es la mejor salida a los conflictos, sin perder de vista nuestros reclamos y nuestros puntos que construimos en conjunto con los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero en estos momentos no hemos tenido ningún tipo de comunicación ni diálogo con el gobierno. Digo, porque todo esto es parte, ¿no? Porque incluso está en la infraestructura, los edificios, que estén acordes al dictado de clases. Nada, estas cuestiones, incluso en algún momento se había planteado esto de cambiar la matriz de esto de los colegios técnicos. Bueno, ¿cómo se abordan? Porque son un montón de temas realmente, ¿no? Sí, nosotros tenemos 3 ejes fundamentales que nos parece hoy que tenemos que discutir sí o sí seriamente con el gobierno. Uno es el salarial, que pasa por esto. Bueno, ahí en Valle Medio es importante que volvamos a discutir el tema de la movilidad. Hay muchos docentes que cobran bajo salario y además tienen que aportar para poder trasladarse a su lugar de trabajo. El otro punto es el tema de la salud laboral en cuanto a las auditorías médicas, por esto que yo te mencionaba. Y además ahora se está agregando otro punto que es importante discutir y lo tenemos en agenda con el Ministerio de Educación, que es el incremento de situaciones de violencia que se están dando dentro de las instituciones y que tienen que ver con este contexto nacional que estamos viviendo, donde hoy parece que todo vale, que se promueve y se incita a que las situaciones se resuelvan de manera violenta. Bueno, eso nosotros lo estamos viviendo. Pero perdóname, Gustavo, ¿cómo sería eso de la violencia? No solamente que se ha incrementado el caso de agresiones de estudiantes hacia docentes, sino que han ingresado personas ajenas a las instituciones a resolver algunas situaciones de manera prepotente y violenta, que ha llevado a que muchos docentes inclusive salgan lesionados o lesionadas. Pero esto no está pasando solamente en Río Negro, no es algo que nosotros lo estamos viviendo como si fuéramos una isla, es algo que se está dando a nivel país. Por eso, hace un tiempo atrás, la legislatura de la provincia de Neuquén tomó cartas en el asunto y sacó una reglamentación, no solamente para que con carácter punitivo de esto, castigar a aquellas personas que entran y violentan las instituciones educativas, sino que también violentan al personal docente, sino también por una cuestión de contención emocional y física de muchos docentes que hoy realmente le están poniendo el cuerpo, porque no solamente contienen a muchas familias que vienen en situaciones complejas, sino que a veces por intervenir a separar, por ejemplo, a estudiantes o a familias que traen hechos de violencia dentro de las escuelas, salen lastimados o lastimadas. Bueno, esas situaciones las tenemos que atender antes de que suceda algún hecho un poco más complejo y que tengamos que lamentar algún otro hecho trágico. Así que bueno, necesariamente tenemos que discutir esas cuestiones. Hoy por hoy el gobierno y el Ministerio de Educación no está dando respuesta a ninguno de estos planteos. Por eso nosotros ratificamos este plan de lucha y por eso nosotros decimos, bueno, si de acá al inicio luego del receso no hay solución, no hay respuesta, nosotros no vamos a comenzar y vamos a llevar a cabo un paro de 48 horas. Bien. Ahora, porque sacando todo lo que planteamos, digo, ¿en qué lugar quedan los chicos, los alumnos y la calidad educativa y todo eso que también se pone en riesgo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la calidad educativa y la responsabilidad de que las escuelas estén abiertas es absoluta responsabilidad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que bajar un lineamiento político para que los trabajadores estén bien, que hagan bien su trabajo, que estén en lugares saludables, en ámbitos saludables, no solamente para que puedan hacer bien su trabajo y ser bien remunerados, sino también para que esos ámbitos sean agradables para nuestros estudiantes y para nuestra familia. Bueno, hoy está en crisis, no está sucediendo. Entonces, el máximo responsable de que hoy tengamos que tener medidas de fuerza es el gobierno de la provincia de Río Negro, que realmente nos empuja a estar en la calle, nos empuja a medidas de fuerza, porque evidentemente si nosotros le estamos diciendo que ahora la pelota la tiene el gobierno, que tiene que construir una propuesta, que tiene que construir una voluntad política para sacarnos de este conflicto, y sin embargo toma el otro camino de echar más leña al fuego, la verdad que no se entiende. Ustedes hoy por hoy tenemos un tiempo, tenemos un plazo
para que nos convoque. Bueno, veremos si nos convoca y veremos si nos hacen una oferta salarial. ¿Hay voluntad de parte del gremio? ¿Cómo? Digo, ¿hay voluntad de parte del gremio? Hay voluntad de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y eso quedó plasmado en el Congreso de ayer. Bien. Hoy, si a algún trabajador y trabajadora de la educación usted le pone un micrófono y le pregunta qué es lo que prefiere, el trabajador va a preferir estar en el aula trabajando, fortaleciendo el vínculo con nuestros estudiantes. Y si eso no está sucediendo es porque no tenemos la voluntad política del gobierno de la provincia de Río Negro para que eso suceda. Al contrario, con todas las actitudes, como la que yo te mencionaba hace un ratito, de que no solamente no nos hace un ofrecimiento, sino que manda a sus funcionarios a decir que en esta liquidación los docentes no vamos a cobrar el aumento, que vamos a ser el único sector de los trabajadores estatales que no recibamos el bono o lo que se ofrezca porque hemos rechazado, porque estamos en conflicto. El querer disciplinarnos, el querer meternos miedo, esa no es la voluntad que nosotros esperamos de un gobierno que tiene intenciones de no profundizar este conflicto. Al contrario, están teniendo todas las actitudes contrarias a generar el diálogo y a generar la resolución de un conflicto. Bueno, nosotros ahora tenemos un tiempo y esperemos que el gobierno tome y haga lectura de esto y nos convoque urgentemente a paritaria con un ofrecimiento real. Gustavo, te agradecemos este ratito clarísimo. Ante cualquier eventualidad seguramente te volvemos a buscar o seguimos buscando algún referente para poder ir charlando y que nos pasen a limpio cómo viene todo. No, gracias a ustedes por la comunicación, y para nosotros es muy importantísimo poder tener esta comunicación y acercar todo tipo de información a nuestros compañeros y compañeras. Así que agradecido. Dale, muchas gracias por todo. Después te invito a que entres en YouTube, en DLA Play, ahí va a estar la entrevista, justamente estamos streameando en vivo ahora mismo. Listo, un abrazo. Otro para vos, chau chau. Ahí está Gustavo Cifuentes, quien es justamente